Y prometía ser el partido de la fecha entre Sportivo 9 de Julio y Atlético Ascasubi, la reedición de las últimas 3 finales de liga, pero esta vez quedaron en deuda, Diego. Exactamente, no se sacaron diferencias y llamativamente muy poco en la fase ofensiva, que por ahí es de lo que se pueden florear estos dos equipos, ¿no? Sí, llegaban bastante complicados los dos justamente para armar los delanteros. Bueno, de hecho 9 perdió a Figueroa y bueno, con relación del plantel de la apertura. Mencio, otro de los hombres de la ofensiva, tenía 5 amarillas. Por el lado de Ascasubi, Leandro Ortiz estaba lesionado, Acosta entre algodones. Ya había dejado ir a Rubén Vilches sobre el cierre del campeonato anterior. Me parece que los dos equipos que marcan el ritmo en nuestra liga están algo debilitados en la cuestión ofensiva. Encima con Vima suspendido, que es uno de los que podría haber acompañado tal vez un poco en la delantera al jugador Jonathan Acosta, ¿no? Sin lugar a dudas. No, digo, como para aclarar la cuestión estadística de que 9 de julio venía de perder, ganar y justamente en su cancha en los últimos partidos. El ADN dio positivo. Sos mi hijo, dice la bandera de la gente de Atlético Ascasubi para cargar a la Deportivo 9 de Julio por las 3 últimas finales ganadas. No fue bueno el marco de público, eso vale la pena decirlo. Ahí está Marcelo del Río, ex entrenador de 9 de Julio, hoy en el banco del Atlético Ascasubi, el ingreso del conjunto patriota que recuperaba a Sarú y a Craco como dupla ofensiva. En el conjunto palomero, 2 líneas de 4, un enganche y un punta, un sistema que iba cambiando con el recorrido de algunos mediocampistas, pero bastante equilibrado, ¿no? Sí, sin demasiadas situaciones de gol, un partido que pasó mucho de su tiempo en la mitad de la cancha. Una de las pocas del primer tiempo es este cabezazo de Pablo Especia que termina sacando con lo justo Isuardi, pero no hubo mucho más, ¿no? Arrancó mejor 9 de Julio. A ver, hubo 20 minutos 9 de Julio que le sacó la pelota al Atlético Ascasubi, pero que no fue profundo. Tuvo ese cabezazo de Especia, el remate que veíamos recién de Mario Arce por encima del travesaño, este centro de Diego Tacuabé que lo obliga a Isuardi a salir con los pies, pero no mucho más. En 20 minutos a puro 9, donde le costó hacer pie al Atlético Ascasubi. Acá pedían penal. Y ahí la vamos a ver otra vez. Para mí es penal. Se lo hubiera puesto. Para mí es penal. Si es penal el de Thaler. Lo discutió mucho la gente de 9 de Julio a esa jugada. Y aquí, 9 que seguía tratando de ser protagonista con un Arce enchufado. Y esta falta en la que Drueta llega a destiempo, lo baja abajo, lo tala a Arce, la infracción. Y un tiro libre que ejecuta Burgo y queda en la barrera. Hasta allí el partido fue de 9. Desde ese momento comenzó a equilibrarlo un poco el Atlético Ascasubi. Bueno, Pablo Burgos, ¿no? Que viene cometiendo faltas muy similares, muy parecidas en los últimos Drueta, digo. En los últimos 3 o 4 compactos, ¿no? Del Atlético Ascasubi, esas faltas muy cerca de la medialuna, ¿no? Y bastante duras, por sobre todo. Tacuabé que se le sacó de la cabeza a Costa cuando buscaba por el medio, insisto, comenzó Ascasubi a pararse un poco más firme sin hacer trabajar a Castro, ¿no? Exacto. Comenzó a ser de ida y vuelta el partido, pero ese ida y vuelta se terminaba un poco antes del borde del área, ¿no? Con algunos remates de larga distancia que no terminaban complicando, como lo decía Martín, ni a Castro ni a Isuardi. Aquí va a tener una habilitación a Costa, pero llegaba bien el flaco Castro para despejar algunas combinaciones, pero no alcanzaba para ponerle emoción al partido. Y el primer tiempo que cierra como abrio con este remate, ¿viste? Y en este caso a las manos del arquero Iván Castro. Segunda etapa, capítulo complementario en el que va a ser Ascasubi el que mejor trataba la pelota. Me parece que en ese segundo tiempo, 9 de Julio terminó de perder peso en ofensiva. De hecho, Craco y Sarú pasaron casi inadvertidos, salvo esta buena acción de Mauricio Craco que termina evadiendo con los pies Ezequiel Isuardi. Y encima llegaron todos cambios como para seguir equilibrando, salvo este que entró un movedizo, un versátil Guevara en lugar de un volante tapón como Boaglio. El resto de los cambios fueron todos. Ni siquiera le salían los tiros libres a Negrón González, que le suele pegar muy bien, se iba muy por arriba. Y el ingreso de Paolo Garelo en su vuelta a la primera división de Sportivo 9 de Julio. Se había lesionado en la ida, en la final de la apertura del año pasado, justo contra Atlético Ascasubi. Bueno, pasaron en medio las 3 finales perdidas, un año y pico para que Garelo volviera. Y esta es la chance más clara de Ascasubi, el remate de Matías Pítaro, la respuesta de Castro abajo que termina mostrando la pelota. Si contamos, fueron 2 situaciones
de gol, una para cada uno, la de Spezia en el primer tiempo y esta de Pítaro en el segundo, ¿no? Después un par de acciones más, un tiro libre de Pítaro, Castro da rebote, pero no mucho más. Acá una mala salida después de un tiro de esquina de Matías Pítaro de Castro que no logran conectar por el segundo palo. Un encuentro que no estuvo a la altura de lo que se esperaba por la característica de los 12 equipos, ¿no? Un 0-0 que me parece debe dejar más conforme a Casubi por el hecho de haber jugado de visitante, ¿no? Exactamente, termina rescatando un punto. No sé qué grado de preocupación puede tener Marcelo del Río. Otro empate para la Villa, uno de local y uno de visitante, y esta vez con una floja producción. Sí, me parece que lo que lo ha dejado disconforme al Río son esos primeros 20 o 25 minutos. Después lo emparejó, insisto, termina con ese remate cruzado de González y demás dentro de un marco de encuentro discreto, entregando un poquito más el conjunto palomero, pero insisto, ¿no? Y lo va a decir Marcelo del Río en la nota. No es bueno de que dos equipos que habitualmente juegan bien hagan un partido de estas características, ¿no?